¿Alguna vez has oído hablar del rey Acaz en la Biblia? Imagina a un líder con todo en sus manos para transformar la vida de un pueblo, pero que elige exactamente el camino contrario. Acaz fue rey en Judá y es recordado hasta hoy como uno de los monarcas más perversos de la historia bíblica. Su reinado estuvo marcado por la idolatría desenfrenada, decisiones desastrosas y por alejar por completo a su pueblo de los caminos de Dios. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo que Acaz se volviera tan perverso? ¿Cuáles fueron las consecuencias terribles de sus decisiones para todo el reino? ¿Y será que hay algo que podamos aprender de un líder que se hundió en una oscuridad tan profunda? En este video vamos a entender la historia del rey Acaz, comprender por qué es considerado uno de los peores reyes de Judá, y descubrir cómo su vida sirve hasta hoy como una advertencia poderosa sobre los peligros de alejarse del camino correcto. Cuando el rey Jotam murió, el pueblo de Judá se encontró ante una nueva etapa. Un nuevo rey subiría al trono, Acaz, hijo de Jotam. Él tenía apenas 20 años de edad cuando recibió la corona, y con ella la responsabilidad de gobernar un reino herido por guerras, amenazado por potencias extranjeras y carente de estabilidad espiritual. Era el tipo de momento que exigía sabiduría, firmeza y, sobre todo, dependencia de Dios. Pero Acaz no siguió el camino de su padre. Jotam había sido un rey fiel al Señor, incluso en tiempos difíciles. No fue perfecto, es verdad, pero procuró andar con Dios, mantener el orden y conservar la adoración verdadera en Judá. Su reinado trajo cierto equilibrio, aunque las corrupciones populares no hubieran sido completamente eliminadas. En cambio, Acaz decidió romper con esa herencia de fidelidad. En lugar de continuar el legado de obediencia, prefirió mirar a los reinos vecinos, pueblos que adoraban a dioses extraños, que realizaban rituales oscuros y que no reconocían al Dios de Israel. El corazón de Acaz se inclinó precisamente hacia aquello que Dios más había condenado en las Escrituras, la idolatría. Y no pasó mucho tiempo para que sus decisiones comenzaran a revelar un nuevo tipo de liderazgo. Un rey sin temor de Dios, guiado por la vanidad y el deseo de agradar a los hombres y a los ídolos. En los primeros años de su reinado, Acaz comenzó a practicar lo que hacían las naciones paganas. Mandó construir altares a Baal, imitó los rituales de los cananeos y se involucró en prácticas que eran totalmente contrarias a la ley de Moisés. Era como si dijera con sus actitudes: no necesito al Dios de mis padres, voy a seguir mi propio camino. Un camino peligroso, un camino de destrucción. La Biblia es muy clara al afirmar que Acaz no hizo lo recto ante los ojos del Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 2. Y más aún, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Una referencia directa al tipo de idolatría y desobediencia que llevó al reino del norte, Israel, a la decadencia. Esto ya era una señal de que Judá, bajo su mando, podría seguir el mismo destino. La diferencia es que Acaz no solo imitaba los errores de los demás, los intensificaba. El trono de David, que debería ser un símbolo de justicia y fidelidad al Señor, ahora estaba ocupado por un rey que abrazaba las tinieblas en lugar de la luz. Un rey, sí, pero con decisiones que traerían consecuencias amargas. Todavía creía que tenía el control, pero poco a poco su liderazgo llevaría al pueblo al colapso espiritual y político. Y lo más triste es que todo eso podría haberse evitado. Acaz tenía el ejemplo de su padre, Jotam, tenía los relatos de los profetas, tenía el templo, la ley, la historia de liberaciones y milagros que Dios había hecho por Judá. Pero eligió ignorar, y toda elección tiene un precio. El reinado de Acaz comenzó con ruptura de alianza, con abandono de la fe,
con rechazo al Dios que había sustentado a Judá desde los días de David. Era solo el comienzo de una historia trágica, y las consecuencias de ese inicio desastroso no tardarían en llegar. La idolatría de Acaz no fue algo oculto, hecho en secreto. No. Él no solo ignoró los mandamientos del Señor, los afrontó abiertamente, con actos que dejaban claro cuán lejos estaba su corazón del Dios de Israel. En vez de conducir al pueblo con temor y sabiduría, Acaz los condujo al error, a la oscuridad, a la apostasía. El rey ordenó la confección de imágenes esculpidas de dioses paganos, algo que el propio Señor había prohibido con vehemencia desde los 10 mandamientos. No harás para ti imagen de escultura. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Pero Acaz rompió con ese principio básico de la fe judía y mandó levantar ídolos por todos lados. No era solo una cuestión de sincretismo o curiosidad religiosa. Era una sustitución deliberada de la adoración al Señor por un culto extraño, falso y corrompido. Altares fueron levantados en todas las colinas, valles y encrucijadas de Judá. Lo que antes era una tierra consagrada al Dios vivo se transformó en un territorio tomado por la idolatría. Las familias veían a sus hijos crecer rodeados de estatuas, inciensos, rituales extraños y cánticos dedicados a Baal, Astarte y Moloc. La influencia pagana, antes combatida por los reyes fieles, ahora era promovida directamente desde el trono. Pero lo peor aún estaba por llegar. Acaz cometió uno de los actos más chocantes y abominables de la historia de Judá. Ofreció a sus propios hijos en sacrificio. Sí, hijos de sangre real, niños inocentes, fueron quemados vivos en los rituales de Moloc, un dios cruel de los pueblos cananeos. Ese tipo de práctica era considerada una abominación ante Dios, un pecado gravísimo que clamaba a los cielos. Era el tipo de culto que había hecho que el Señor expulsara a los antiguos habitantes de la tierra prometida. Ahora, era el propio pueblo de Judá el que practicaba esas barbaridades. Según el relato de segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 3, Acaz quemó incienso en el valle del hijo de Hinnom y quemó a sus hijos en el fuego conforme a las abominaciones de los gentiles. El valle de Hinnom era conocido como un lugar de idolatría y sacrificios humanos. Imagina el dolor y el espanto de quienes aún temían al Señor en aquella época. ¿Cómo explicar que el rey de Judá, descendiente de David, hiciera con sus propios hijos lo que Dios tanto había condenado? ¿Cómo explicar que el pueblo aceptara eso con aparente naturalidad? La respuesta está en la ausencia total de liderazgo espiritual. El rey era el ejemplo, y cuando el rey se aparta de Dios, el pueblo lo sigue. Cuando el líder se entrega a la idolatría, el pueblo se pierde con él. El templo, que antes era el centro de la vida espiritual de Judá, ahora estaba siendo dejado de lado, mientras la idolatría crecía como plaga en campo fértil. Los sacerdotes estaban en silencio. La alianza con Dios estaba siendo pisoteada. Además, Acaz comenzó a importar prácticas religiosas extranjeras. Cuando visitó Damasco y vio un altar pagano asirio, mandó hacer una copia exacta de aquel altar y la instaló en el templo de Jerusalén. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 12. Y lo que era sagrado fue profanado. Él mismo ofreció sacrificios en aquel altar, sustituyendo los rituales prescritos por Dios por cultos paganos. El altar de bronce, hecho por orden de Salomón y consagrado al Señor, fue apartado. La profanación alcanzó el corazón de la adoración en Judá. Era como si Acaz estuviera reconstruyendo todo lo que Dios había destruido cuando Israel entró en la tierra prometida. Cada altar pagano, cada imagen esculpida, cada sacrificio humano era una afrenta al Dios que liberó a su pueblo de Egipto.
que guió con nube y fuego, que dio la ley en el Sinaí. El pueblo de Judá estaba sumido en el pecado y muchos ya ni lo notaban. Cuando el error se convierte en rutina, la conciencia se anestesia. Sin líderes temerosos, sin la palabra siendo proclamada, las personas se acostumbran al mal, y lo que era pecado pasa a ser considerado normal. Fue exactamente eso lo que ocurrió. La idolatría de Acaz no fue solo una decisión personal, fue una decisión que afectó a toda la nación. Cuando un rey se aleja de Dios, el pueblo sufre con él. Y con Acaz, el alejamiento fue tan profundo, tan intencional, que el juicio de Dios no tardó en manifestarse. Dios retiró su mano protectora de Judá. El pueblo que antes contaba con la presencia divina en los campos de batalla, ahora enfrentaba a los enemigos sin dirección, sin protección y sin la bendición de Dios. Y entonces llegaron los ataques. Primero, los sirios, liderados por Resín, invadieron Judá con furia. Enseguida Peca, rey del norte de Israel, también atacó con violencia. En poco tiempo, miles de soldados de Judá fueron asesinados y otros miles fueron llevados como prisioneros a Samaria. La Biblia relata que 120.000 valientes de Judá cayeron en un solo día, todos por causa de la infidelidad del rey. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 6. Una derrota así no era solo militar, era espiritual. Era como si el cielo estuviera diciendo: ustedes me abandonaron, ahora enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Jerusalén, la ciudad del gran rey, fue invadida. Y los enemigos se llevaron los despojos, y el pueblo, que se encontraba vulnerable, desprotegido, fue humillado. En un momento así se esperaba que el rey se quebrantara, que rasgara sus vestiduras, que clamara al Señor como lo hicieron los reyes piadosos en tiempos de crisis. Pero Acaz no hizo eso, no se arrepintió. Al contrario, se hundió aún más en la idolatría. Cada derrota parecía empujarlo más hacia los brazos de los falsos dioses. Y entonces vino el gesto más desastroso de su reinado. En lugar de buscar al Señor, Acaz decidió hacer una alianza con el imperio de Asiria, una de las naciones más crueles y paganas del mundo antiguo. Y para conseguir esa alianza, ofreció un soborno: todo el oro y la plata de la casa del Señor, junto con los tesoros del palacio y de la casa real. Segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 8. Es decir, vació el templo de Dios para agradar a un rey pagano. Imagina lo que eso significaba: el lugar que representaba la presencia de Dios entre el pueblo. El templo en Jerusalén, construido con tanto esmero por Salomón, donde la gloria del Señor había descendido en el pasado, ahora estaba siendo saqueado por el propio rey de Judá, no por un invasor. El oro que simbolizaba la santidad de Dios fue fundido para pagar favores políticos. La plata de las vasijas sagradas, de los utensilios del culto, fue entregada como moneda de cambio a un imperio que se burlaba del Dios de Israel. Y lo más irónico es que esa alianza no trajo paz ni seguridad. Al contrario, como lo profetizó el profeta Isaías, Asiria no vendría para ayudar, sino para dominar. Judá pasó a ser vasalla de Asiria, perdiendo su independencia y libertad. Fue como cambiar la alianza con Dios por un collar en manos de un tirano. Acaz quería protección, pero encontró esclavitud. La Biblia es clara: cuanto más era angustiado, más se rebelaba contra el Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Esta frase resume perfectamente el corazón de Acaz, un hombre que frente al dolor no se quebranta, se endurece. Cuanto más Dios intentaba despertarlo con juicio, más corría tras los ídolos. Llegó al punto de decir que los dioses de Siria eran los que lo ayudaban, y por eso comenzó a adorarlos también, como si fuera posible encontrar salvación en manos del error.
Mientras tanto, el pueblo observaba todo sin voz. Muchos se habían acostumbrado al pecado, otros ya no sabían qué era correcto o incorrecto. El liderazgo estaba corrompido, el templo vacío, los sacerdotes sin función y las calles de Jerusalén llenas de altares extraños. La tierra de Judá, que un día fue llamada Santa, estaba siendo profanada por dentro y por fuera. La historia de Acaz llega aquí, a un punto de casi total colapso. Ya no había rumbo espiritual, ya no había vergüenza, ya no había límite. Era como si el pueblo estuviera anestesiado por la idolatría y el rey, completamente ciego, guiando a Judá hacia el abismo. Después de una sucesión de pecados graves, alianzas equivocadas e idolatría desenfrenada, Acaz alcanza el ápice de su rebelión contra Dios. No solo sustituye el culto al Señor por prácticas paganas, no solo entrega los tesoros sagrados a Asiria, ahora va aún más lejos, manda cerrar completamente las puertas del templo del Señor. Sí, el templo, ese lugar que fue construido con tanta dedicación por Salomón, donde la presencia de Dios descendió en gloria, ahora es silenciado, cerrado, abandonado. El culto al Dios vivo es cancelado, y eso no fue por accidente ni por un momento de crisis. Fue una decisión deliberada, un acto calculado de rebelión. Acaz decretó que Dios no sería más adorado en Judá. Decidió sustituir la presencia de Dios por la adoración a los ídolos. Imagina el impacto de eso para el pueblo. Las familias que solían subir a Jerusalén para adorar ya no tenían dónde sacrificar. Los sacerdotes fueron despedidos. Los utensilios del templo, ya saqueados, ahora estaban completamente fuera de uso. El lugar santo quedó en oscuridad. El altar del incienso quedó frío. Y el lugar que debería ser el corazón espiritual de la nación se convirtió en un edificio cerrado, olvidado, casi maldito. Era como si Acaz quisiera borrar la memoria de Dios de la vida del pueblo. Pero no se detuvo allí. En lugar del culto al Señor, multiplicó los altares paganos. La ciudad de Jerusalén, otrora llamada Ciudad del Gran Rey, pasó a tener ídolos en cada esquina. Altares dedicados a Baal, postes sagrados de Aserá, imágenes de Moloc, estatuas asirias. La ciudad santa fue profanada hasta los cimientos. Lo que antes era sagrado, ahora era un espectáculo de depravación religiosa. Cada calle, cada plaza, cada camino pasó a llevar marcas de la idolatría incentivada por el propio rey. Era como si estuviera diciendo al pueblo: olviden al Dios de sus padres, olviden los mandamientos, olviden el templo, adoren como las otras naciones, hagan como yo hago. Y el pueblo sin liderazgo espiritual seguía esa voz ciega y destructiva. Lo más trágico es que Acaz no veía ningún problema en lo que hacía. La Biblia relata que se hundía cada vez más, convencido de que estaba en el camino correcto. Pero el precio fue altísimo. Cambió la presencia de Dios por alianzas políticas y rituales demoníacos. Cerrar el templo fue más que una decisión administrativa. Fue un acto espiritual profundo. Era como si hubiera intentado silenciar al mismo Dios. Acaz quería sofocar la fe del pueblo, y por un tiempo lo consiguió. Hubo silencio, hubo oscuridad, hubo confusión. La idolatría reinaba, la verdad estaba exiliada, y aún así Dios seguía viendo todo. No se ausentó, no ignoró, no olvidó. Dios nunca pierde el control, incluso cuando los hombres pierden el temor. La palabra no se silenció para siempre. Los profetas aún hablaban, Isaías aún clamaba en los palacios, pero el corazón de Acaz estaba tan endurecido, tan tomado por las tinieblas, que ya no escuchaba nada más que sus propias voluntades. El templo cerrado representaba el estado espiritual de la nación. Por último, Judá se convirtió en una tierra herida, un reino que, en lugar de rendirse al Dios de la vida, se postró ante imágenes sin aliento,
un pueblo que cambió al Dios verdadero por promesas vacías. Todo eso por causa de un hombre, un rey que debía conducir al pueblo a la presencia de Dios, pero los condujo al abandono de la fe. Esa fase del reinado de Acaz es una de las más tristes de toda la historia de Judá. No por guerras ni por derrotas, sino porque la mayor derrota que una nación puede sufrir es espiritual. Cuando el templo se cierra, el pueblo se pierde. Cuando la adoración es silenciada, los valores caen. Cuando Dios es rechazado, el vacío se instala. La historia del rey Acaz llega a su fin de manera tan trágica como lo fue su reinado. Después de 36 años sumido en la idolatría, despreciando los caminos del Señor y conduciendo a Judá hacia un abismo espiritual, Acaz muere. Una vida corta, pero marcada por decisiones que dejaron cicatrices profundas en toda la nación. Sí fue sepultado, pero no entre los reyes de Judá. Su cuerpo no tuvo lugar de honor, su memoria no fue celebrada con reverencia. La Biblia se asegura de registrar ese detalle como un símbolo de la indignidad de su legado. Ni siquiera la tumba de los reyes fue reservada para él. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 27. La exclusión del sepulcro real era, en aquel tiempo, una señal contundente de vergüenza y reprobación. El pueblo lo reconocía, incluso después de muerto, no como alguien digno de recuerdo, sino como un rey que falló a Dios y a su pueblo. Acaz dejó detrás de sí un reino espiritualmente desfigurado. Altares paganos dominaban las calles, el templo del Señor estaba cerrado, los levitas habían sido dispersados, y la adoración verdadera casi extinguida. Lo que antes era la tierra de la alabanza, donde el nombre del Señor era invocado, ahora se había convertido en una tierra marcada por dioses extranjeros, prácticas perversas y silencio en el lugar donde debía resonar la gloria de Dios. El rey que un día fue ungido para liderar a Judá, según los preceptos de la alianza divina, terminó su jornada como símbolo de infidelidad. No fue solo negligente, fue activo en destruir todo lo que recordaba al Señor. No solo se perdió, arrastró a la nación con él. La idolatría no fue un desvío ocasional, fue su política de gobierno. El alejamiento de Dios fue una elección, una dirección asumida, un estilo de vida. Pero hay una lección poderosa en la vida y en la muerte de Acaz. Su historia se convierte en una advertencia para todas las generaciones, un recordatorio de que apartarse de Dios es sumergirse en la oscuridad, por más brillantes que parezcan los caminos alternativos. La idolatría puede venir disfrazada de estrategia, modernidad, progreso o diplomacia, como ocurrió con Acaz al hacer alianzas paganas y copiar prácticas extranjeras. Pero al final, siempre roba, destruye y mata. Dios no fue injusto con Acaz. Al contrario, Dios envió profetas, permitió juicios correctivos, envió derrotas, expuso su debilidad, dio tiempo para el arrepentimiento. Pero Acaz no quiso escuchar. El problema no fue la falta de advertencia, fue la falta de quebrantamiento. Su corazón se endureció y cuando llegó el dolor, en vez de rendirse, se hundió aún más en el error. Ese es el retrato de muchos corazones a lo largo de la historia. Personas que, incluso frente a las consecuencias, se niegan a doblar las rodillas. Prefieren cerrar los oídos, silenciar la conciencia y seguir caminando lejos de Dios, incluso cuando todo se derrumba a su alrededor. Pero el silencio de la muerte de Acaz también lleva un mensaje de esperanza para quien aún está vivo. Todavía hay tiempo. La vida de Acaz nos muestra la gravedad del pecado, pero su muerte revela el destino de quien rechaza el camino de la verdad. No es tarde para volver mientras exista aliento. Mientras hay vida, hay oportunidad de regresar.
La historia de Acaz termina sin honra, sin luz y sin paz, pero sirve como advertencia para cada uno de nosotros. Porque el mismo Dios que permite que las puertas del templo se cierren, es el Dios que desea volver a abrirlas, si hay arrepentimiento. El mismo Dios que permite que los reyes se levanten y caigan, es el Dios que sigue reinando soberano, llamando a su pueblo de regreso. Que la historia de Acaz despierte en nosotros un temor santo, que nos lleve a reflexionar sobre nuestras decisiones, alianzas y prioridades, y que nunca seamos contados entre los que abandonan la presencia de Dios, sino entre los que, incluso en tiempos difíciles, permanecen fieles a su nombre. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del rey Acaz en la Biblia, comparte esta enseñanza con más personas, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios bendiga tu vida y que sigas siempre firme en la presencia del Señor.